Bien, vamos a ver cómo instalar Visual Studio 2026 con .NET Core 10 con sus novedades. Para ello abriremos Chrome y pondremos en Google Download Visual Studio 2026. En el primer link veréis descargas de Visual Studio y Visual Studio Code para Windows Mac. Damos clic. Y aquí vemos por defecto dos versiones. Vemos Insiders, que sería la pre-release de Visual Studio 2026, y ya la final release, Visual Studio 2026. La tenemos en tres sabores: Community, Professional and Enterprise. Community, como sabéis, y tal como dice aquí, sería la parte gratuita, y Professional y Enterprise sería la de pago. Nosotros trabajaremos con la parte gratuita y entonces iremos a la versión Community y le daremos descargar. Aquí a la derecha veréis Visual Studio Setup Exe. Se bloquea una descarga no verificada, en mi caso, por temas de seguridad. Le daremos clic y le daremos a descargar archivo sin verificar. Esperamos el download y en principio lo tenemos aquí. Abriremos carpetita y aquí tenemos el Visual Studio Setup. Le damos doble clic y empezamos la instalación. Vale. Antes de empezar necesitamos realizar algunos ajustes para que pueda configurar la instalación. Al continuar, acepta los términos de la licencia del software de Microsoft. Vamos a continuar, cerramos ventana y dejamos que empiece la instalación. Empieza la descarga, se prepara para instalar y abrir el instalador. Bien, instalar Visual Studio Community 2026, seleccione cómo desea configurar Visual Studio. La nueva instalación se realizará en paralelo con las versiones existentes. Copiar cargas de trabajos, componentes y configuración de una instalación anterior. Sí, quiero tener todas las configuraciones de 2022 incluidas en 2026. Entonces, incluir componentes marcados como fuera de soporte. No. Incluir extensiones instaladas desde Visual Studio Marketplace. Sí. Usar un archivo de vsconfig. No, porque no tenemos. Pero es una opción interesante. Esto sería interesante, por ejemplo, si tenemos una empresa con varios empleados y queremos instalar la misma configuración de Visual Studio, podríamos crear ese fichero vsconfig y partir de ahí la instalación. Seleccione cargas de trabajo y componentes manualmente. No, tampoco. Ya decimos que nos agregue, nos copie todas las cargas, ¿no? Bien, le damos a la siguiente. Aquí estarían un poco los componentes que vamos a instalar. En principio me los dejará marcados con los que tengo de Visual Studio 2022, en mi caso, ya que en esta máquina tengo un 2022. Supongo que la mayoría que veis este vídeo también tendréis la versión de 2022 y podréis hacer igual que yo, o si no, empezamos desde cero, seleccionamos los componentes que queremos instalar. Le damos a aceptar. Como veis, en principio yo tendría los componentes de desarrollo de ASP.NET, desarrollo de Azure y IA. En Visual Studio no hay desarrollo en Python, tampoco en Node.js. Y como tengo también aplicaciones de Windows Forms y de WPF, lo dejamos seleccionado, el desarrollo de escritorio de .NET y también el de almacenamiento y procesamiento de datos para temas de base de datos y desarrollo de aplicaciones WinUI en este caso, y las opciones que ya tenía seleccionadas. Como veis, el espacio es bastante grande, espacio total necesario 16,09 GB, o sea que tenéis un espacio mínimo
de esos 16,9 y le damos a instalar. Empieza la descarga y todos los paquetes. Como veis, va bastante rápido. Son 4,25 gigas. Ya estamos por la mitad. Aquí de saber que después siempre podéis acceder al instalador de Visual Studio y agregar o quitar paquetes que vosotros necesitéis en vuestro desarrollo diario. O sea que la configuración predeterminada que estamos cogiendo de Visual Studio 2022 nos puede servir, pero la podemos modificar más adelante. Si no tenemos Visual Studio 2022, pues los paquetes que os he comentado. Como mínimo para mí, si vosotros, por ejemplo, queréis desarrollar pues en Node.js con Visual Studio, pues podéis agregar los paquetes de Node.js en este caso. Yo normalmente cuando trabajo con TypeScript o JavaScript prefiero Visual Studio Code en este caso. Pero bueno, para gustos los colores. Como veréis, Visual Studio 2026 también ha traído bastantes novedades a nivel de IDE y ha mejorado mucho la rapidez de ejecución y de apertura de proyectos, que es una parte muy interesante. Y también tiene mucha configuración del editor, de temas de edición, en este caso. Estamos a la mitad de paquetes. 304, como veis, también trae como otras versiones el SQL Server local, por si queréis trabajar en local con bases de datos MDF y LDF de SQL Server. Es bastante común si quieres hacer pequeñas pruebas sin la necesidad de instalar el SQL Server, en este caso. Nosotros más adelante lo instalaremos. Lo instalaremos vía Docker. Casi todos los componentes que enseñe externos los instalaré vía Docker. Haremos una pequeña introducción de Docker y todos los componentes externos los trabajaremos con Docker. También pensamos en realizar un curso de Docker y Kubernetes más adelante. Muy bien, está con Windows Desktop, el Shaded Framework. Aquí también os recomiendo intentar trabajar con un ordenador con buena memoria RAM. Si puede ser entre 32 GB de RAM y 64. Porque ya las aplicaciones que vas a trabajar van a necesitar bastante RAM. Y si trabajas con un entorno un poco profesional, necesitaréis levantar varios contenedores. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando con mínimo 4 contenedores por aplicación. Un contenedor sería nuestra API, por ejemplo, nuestra API REST en concreto. Después un SQL Server transaccional, un MongoDB de Big Data y un Redis para guardar la caché en memoria RAM. Hasta en algunos proyectos también puedes llegar a necesitar una cola de mensajes, sobre todo si trabajas con microservicios. O sea que entre 4 o 5 contenedores no te los quita nadie. Entonces sí que recomendaría que el ordenador tuviera bastante memoria RAM, entre 32 y 64, para poder ejecutar bien Visual Studio 2026. Disco duro sobre
Ya habéis visto, si puede ser 370, 100 gigas para todos los proyectos que vais a realizar, pues también estaría bien. Disco duro libre, 370 y 100 gigas en este caso. Y un i9 de micro también estaría bien. Vale, llevamos el 54%. Ya nos queda menos de la mitad. Mientras se va descargando, podemos ver aquí en la misma página de donde hemos hecho el download, en este caso, nos explica un poquito la instalación de Visual Studio y los diferentes tutoriales que tenemos para iniciarnos con Visual Studio, desarrollo de escritorio con .NET Core, desarrollo en la nube con ASP.NET Core. Aquí también prepararemos un curso de desarrollo en NetCore 10 para Azure, en este caso, que es una de las cosas que más me demandan mis alumnos, ya que cada vez se está desarrollando más funcionalidades en NetCore dentro de Azure. Entonces prepararemos un curso también para ello. Desarrollo de juegos con Unity también es otra cosa que me pasa mucho en mis formaciones, que vienen muchos alumnos del mundo de los videojuegos a trabajar más con aplicaciones web y aplicaciones orientadas a servicios en la nube. Entonces, que sepáis que también Unity se programa en C# y lo podéis programar en todo momento con .NET. Machine Learning también con ML.NET, framework que ha sacado ML.NET. C++, como sabéis, Visual Studio es multilingüe, ya que la mayoría de lenguajes de la plataforma .NET programan en MSIL, en Microsoft Intermediate Language, y nos traen proyectos y templates en distintos lenguajes que al final compilan a uno mismo, que sería el Microsoft Intermediate Language, en dos tipos de assemblies, como bien sabéis, DLLs y exes. En este caso, aquí como ya con NetCore trabajamos en versiones multi con múltiples sistemas operativos, cuando deployamos nuestras aplicaciones en Mac o en Linux, acordaros que siempre tendremos que deployar las DLLs, no los exes, porque los exes, los ejecutables, funcionarían solo en Windows, ¿vale? Que lo tengáis en cuenta. Bien, aplicaciones de escritorio y guías adicionales. Como veis también ya que se está poniendo muy de moda, tendríamos para programar con Python, en este caso, sí, que realmente vale mucho la pena y se está poniendo muy de moda en el mundo data. JavaScript y TypeScript. Node.js, como hemos comentado. Y bueno, aquí un poco ampliar los conocimientos de Visual Studio en la parte de desarrollo, en la parte de compilación, control de versiones, con Git o Team Foundation, implementación, expandir datos, creación de aplicaciones de datos, DevOps, GitHub Copilot, que también veremos cómo configurarlo dentro de nuestra cuenta. Acordaros que tenéis una cuenta gratuita de GitHub con limitaciones, pero podéis trabajar con ella, y toda la parte de depuración. ¿Vale? Aquí tendréis un poquito todas las funcionalidades de Visual Studio nuevas. Vamos a mirar nuestra instalación, aún se está bajando, dejaremos, y vamos a ver también las novedades de NetCore 10, si las comentamos mientras se está haciendo la instalación, ¿no? Novedades, vamos al navegador y
Vamos a novedades de .NET Core 10. De .NET Core 10. Por defecto ahora, a día de hoy, que estamos a 13 del 11, ya tenemos la release de .NET Core 10. Ya hemos pasado a la release candidate y ya podemos trabajar con .NET Core 10, que es la última LTS. Acordaros que LTS sería Long Term Support en este caso, o sea que podemos mantenerla a largo tiempo, ¿no? Normalmente 3 años, más o menos. Tendremos soporte por Microsoft. Y si veis, aquí tendréis las novedades de .NET 10. Como veis, de 6 días se ha actualizado. Novedades de .NET 10. Pues bueno, aquí nos dice obtenga información sobre las nuevas características de .NET 10 y busque vínculos a documentación. .NET 10 es el sucesor de .NET 9 y se admite durante 3 años, como hemos comentado, como versión de soporte técnico a largo plazo, Long Term Support. Puedes descargar .NET 10 aquí. Sus comentarios son importantes y apreciados. Si tiene preguntas o comentarios, o sea, discusión en GitHub. Como sabéis también, en GitHub tenemos el código, porque el código es open source, cosa que en NetFramework no era así, ¿vale? Entonces que podéis ir al GitHub de .NET Core 10 y poder ver todo el código. Entorno de ejecución de .NET, el entorno de ejecución de .NET 10 presenta mejoras en la inserción de JIT, la desvirtualización de métodos y la asignación de pila. También incluye compatibilidad con AVX 10.2 y mejoras de Native AOT. Generación de código mejorada para argumentos de estructura y inversión de bucle mejorada para mejorar la optimización. Bibliotecas de .NET. Las bibliotecas de .NET 10 presentan nuevas API en criptografía, globalización, números, serialización, recopilaciones y diagnósticos. Y al trabajar con archivos zip, entre las nuevas opciones de serialización JSON se incluye deshabilitar propiedades duplicadas, una configuración estricta de serialización y pipe reader, compatibilidad para mejorar la eficacia, la compatibilidad con criptografía posterior a la cuántica se ha ampliado con la API de criptografía de Windows. Compatibilidad con próxima generación, CNG, MLDSA, mejora con APIs simplificadas y compatibilidad con hash MLDSA, además de MLDSA compuesto. Entre las mejoras adicionales de criptografía se incluye IceKeyWrap con soporte para relleno. Entre las nuevas funcionalidades de red se incluye WebSocket Stream, interesante para la parte de WebSockets. Aquí vamos a hacer en nuestro curso, vamos a hacer una parte de Real-Time Data con WebSockets, con el framework que ya trae .NET de SignalR, simulando una aplicación de broker de criptomonedas y o acciones. Será muy interesante. Y trabajaremos para su uso simplificado con WebSockets, ¿no? Y la compatibilidad de TLS 1.3 con clientes MacOS. Acordaros que también podemos trabajar con Mac, NetCore. La gestión de procesos ofrece soporte para grupos de procesos en Windows para un mejor aislamiento de señales. El SDK de .NET incluye compatibilidad con Microsoft Testing Platform en .NET Test, ¿no? También el SDK también admite herramientas de .NET específicas de la plataforma con compatibilidad mejorada a través de ENI, Runtime Identifier, ejecución de herramientas de una sola vez con .NET Tool Exec, el nuevo script de ejecución de herramientas de NX y la introspección de la CLI con CLI Gemma y aplicaciones mejoradas basadas en archivos con soporte de aplicación y AOT nativo. Aquí esta traducción la han hecho mal, la verdad. Es una pena que hagan traducciones de esta manera porque aquí nos habla de Aspire, ¿vale? El framework de OpenTelemetry para poder visualizar el rendimiento de nuestras aplicaciones, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? Le ponen aspirar, pero no, es Aspire. Os dejo un link aquí para poder ver qué novedades trae Aspire. También en nuestro curso veremos cómo implementarlo, ya que considero
a nivel básico para monitorizar nuestras aplicaciones es imprescindible. ASP.NET Core, la versión de ASP.NET Core 10 presenta varias características y mejoras nuevas, incluidas las mejoras de Blazor. De Blazor también prepararemos un cursito, que hay mucha gente que me está pidiendo, las mejoras de OpenAPI y las actualizaciones de API mínimas, Minimal APIs. Esta parte es muy importante para hacer APIs de gran rendimiento. Entre las características se incluye la precarga previa de Blazor WebAssembly, que mejorará el rendimiento, la expulsión automática del grupo de memoria, la validación mejorada de formularios de diagnóstico y la compatibilidad con claves de acceso para Identity. Y aquí ya las mejoras de C# 14, ¿no? A ver, vamos viendo cuánto nos queda ya. Nos queda 77%, ¿eh? Toma su tiempo de instalación. Bien. C# 14 presenta varias características y mejoras nuevas para mejorar la productividad del desarrollador y la calidad del código. Las actualizaciones clave incluyen las propiedades respaldadas por campos, proporcionan una ruta de acceso más fluida desde las propiedades implementadas automáticamente hasta la escritura de descriptores de acceso personalizados, get y set. Puede acceder al campo de respaldo generado por el compilador mediante la field, palabra clave contextual. La nameOf, expresión ahora admite tipos genéricos sin enlazar, como list, donde devuelve el nombre del tipo sin necesidad de un argumento de tipo. Compatibilidad de primera clase con conversiones implícitas de snapT y read-only span-t. Los modificadores de parámetro como ref, in o out se permiten con expresiones lambda sin especificar tipos de parámetros. Compatibilidad con constructores de instancias parciales y eventos parciales. Muy interesante, complementando métodos y propiedades parciales introducidas en C# 13. Los nuevos extension bloques agregan compatibilidad con métodos de extensión estáticos y propiedades de extensión estática de la instancia. Asignación condicional de null mediante el operador interrogante. Operadores de asignación compuesta definida por el usuario, como más igual y menos igual. Y por último, operadores de incremento y decremento definidos por el usuario. Vale, después aquí, nosotros como nos vamos a centrar con C#, en principio voy a especificar solo funcionalidades de C#. En este caso, mis cursos serán muy orientados, todo el lenguaje que voy a hacer de .NET será C#. Si no es que haya gente que me pregunte por Visual Basic, bueno, podríamos hacer un pensamiento, pero en principio todo será C#. Entonces, de C# no comentaremos nada, Visual Basic tampoco, y sí que me interesa la parte de NetMAUI. Hay actualizaciones con Net 10, se incluyen varias características nuevas y mejoras de calidad para NetMAUI, Net para Android y Net para iOS, Mac Catalyst, macOS y tvOS. Entre las características se incluyen las mejoras de Media Picker para seleccionar varios archivos y comprensión de imágenes, interceptación de solicitudes de WebView y compatibilidad con los niveles de API de Android 35 y 36. Entity Framework Core también trae novedades, presenta varias características y mejoras nuevas, incluidas las mejoras de LinkQ, las optimizaciones de rendimiento, la compatibilidad mejorada con Azure Cosmos DB. Aquí también comentar que si vais a utilizar al final un Big Data, si podéis utilizar Cosmos DB mejor que Mongo, ya que son primos hermanos, son Microsoft también. Y los filtros de consulta con nombre que permite varios filtros por tipo de entidad con deshabilitación selectiva. Windows Forms para .NET 10 incluyen actualizaciones relacionadas con el portapapeles, el UI Type Editors desde Net Framework y mejoras de calidad. Y por último, WPF, Windows Presentation Foundation. Las actualizaciones de WPF en Net 10 incluyen varias mejoras de rendimiento, cambios de estilo, Fluent, correcciones de errores y mucho más. Vale, pues aquí estarían un poquito todas las mejoras que trae el nuevo Net Core 10, en este caso, ¿no?
yo creo que vale la pena, el cambio, o sea que irlo pensando. Bien, volvemos a la parte de instalación, que está a punto de acabar. Estoy en 99%, optimizando ensamblados. Como veis, aproximadamente llevamos unos 25 minutos. Bien instalado, ya tendríamos el Visual Studio 2026 y ya podríamos hacer el iniciar, ¿no? Y aquí ya veríamos Visual Studio 2026 iniciando sesión. Muy bien, como habéis visto, muy sencillo de instalar, muy facilito y os dejo aquí. Espero que os haya gustado el vídeo y seguimos en contacto. Cuidaros. Chao.